Los días aquí en Seúl están muy calurosos, demasiado, es un calor insoportable. Siento que tengo que adaptarme, tengo que encontrarle el amor a esta época porque sudo demasiado. He tenido días demasiado sensibles donde he estado pensando muchas cosas. Han sido como días de reflexión. Esta luna llena que pasó la utilicé precisamente para eso. Y hace unos días, hace como un mes, yo escribí sobre el árbol. Le dediqué unas palabras al árbol. Siempre he visto el árbol como una representación simbólica de algo más profundo, de algo que simboliza transformación, crecimiento, adaptación y también y también otros aspectos como el dejar ir. Siempre lo he visto así porque para mí eso representa. Me preparé una de mis bebidas favoritas que acabo de descubrir. Amo poder descubrir cosas nuevas. Todos los días descubro algo favorito, un nuevo favorito en mi lista. Este oolong tea con un vinagre coreano de limón. Le pones un chorrito de vinagre porque después si le pones mucho sabe demasiado fuerte. Oolong tea y agüita y hielitos. He decidido que voy a empezar a vivir mi vida como un árbol, siguiendo los pasos de un árbol, siguiendo la filosofía del árbol. Esta ha sido mi pijama favorita y también una de tirantes. Es súper fresca y me gusta así tenerla como desabotonada hasta acá para que me entre bien el aire. Para empezar a vivir como un árbol, tengo que conocer la filosofía del árbol. ¿Qué imagen representa? ¿Qué simboliza? De hecho, el árbol es utilizado en muchas tradiciones. Es como una metáfora para hablar de la vida, de la conexión, del crecimiento. How lovely trees are. The human species grew up in and around them. We have a natural affinity for trees. This oak tree and me, we're made of the same stuff. Look at those two trees over there. If you go back far enough, you'll find that we have a common ancestor. That's why our chemistry is so alike. Se dice que el árbol es un maestro silencioso, porque no corre, no compite, pero está en constante crecimiento. El árbol está ahí creciendo constantemente y a veces no somos muy conscientes de que crece. Por ejemplo, en un año lo puedes ver igual, pero en realidad no sabemos si las raíces se hicieron más fuertes, si el tronco está mejor, sus hojas. Es un maestro realmente silencioso y es algo que quiero yo adaptar a mi vida actualmente. Quiero crecer a mi propio ritmo, crecer lentamente. La primera parte del árbol son las raíces. Simboliza la importancia de tener raíces, de conocer nuestra historia, nuestros valores, aquello que nos sostiene antes de buscar crecer hacia afuera. Esto quiere decir tus valores, tus fundamentos, tu infancia e historia, la familia, tus experiencias, las prácticas como el descanso, la lectura, la espiritualidad, el journaling, las amistades. Para mí, las raíces es como regresar a uno mismo. Y siempre creo que es primero echar las raíces. Nunca, no sé si has escuchado esa frase que dice, vamos a echar primero las raíces. Es como accionar las bases de todo lo demás. ¿Qué son nuestras bases? Van a ser nuestros valores, nuestra filosofía de vida con la cual nos vamos a regir, lo que nos gusta, lo que nos parece bien, lo que nos parece injusto. Todo eso van a ser las bases, porque cuando llega alguna em, como experiencia o algo que te haga elegir qué hacer, tienes que basarte en esa filosofía de vida. Esto es como para decidir qué hacer cuando tienes que tomar una decisión. Seguir tu filosofía de vida y conforme a esa filosofía de vida actuar. Hacer las cosas que crees que están bien conforme a lo que tú crees. Esa filosofía de vida es la que te va a mantener de pie. Es la que te va a mantener bien puesta, con los pies bien puestos en la tierra. Es aquello que nos va a sostener antes
de crecer más hacia afuera. Es pensar en todo aquello que queremos en nuestra vida, lo que nos hace felices, lo que queremos en nuestra vida, lo que no queremos. Tener un buen árbol quiere decir que necesitas unas buenas raíces, fuertes, estables. Después de las raíces sigue el hermoso y el fuerte tronco. El tronco representa la fortaleza interior, es la identidad que se va formando con el tiempo. Simboliza el carácter, la resiliencia y la capacidad de mantenerse firme sin perder flexibilidad. Y el tronco se va fortaleciendo cada año con el paso del tiempo. Y tiene mucha parte que ver de dónde venimos, dónde vivimos, dónde nos desarrollamos. Porque si nos damos cuenta, vemos algunas veces si observamos los troncos de los árboles, vemos que algunos tienen un poco de musgo, algunos que tienen ya están muy secos, otros que están demasiado lisos, otros que tienen grietas, otros que se están desprendiendo, que están enfermos. Entonces, todo esto del tronco es lo que nos va a hacer, lo que nos hace ser nosotros. Y lo que nos hace ser nosotros depende también muchísimo de dónde crecimos, dónde nos desarrollamos y lo que nos rodea, nuestro ambiente justamente. Entonces creo que me encanta esta metáfora. Tronco es lo que nos va a mantener erguidos. Si llega un fuerte viento, nos va a mantener erguidos. Si llega una fuerte lluvia, nos mantiene erguidos. Es lo que va a mantener todo lo que conlleva tener las ramas, las hojas y los frutos. Esto quiere decir que esa parte de nosotros, nuestra identidad, es lo que va a sostener todo lo que vamos a hacer crecer después, como las ramas, los frutos y las hojas. Es nuestra autopista de transporte. Es como un conducto, vamos a verlo así. Las hojas absorben luz, absorben agua también. Las raíces también absorben agua, absorben minerales de la tierra, entonces esas raíces van a llevar a través del conducto todo lo demás hacia las hojas y a su vez también las hojas van a llevar el agua, la luz, de vuelta también a las raíces. En el tronco vamos a tener nuestra alma, nuestro espíritu. Es una conexión entre lo exterior y lo interior. Es como nosotros vamos a interpretar el exterior y lo vamos a convertir en parte de nuestro interior, porque estamos formados de todo lo que nos rodea, de cada parte que vamos observando, de cada parte que vamos viendo, aprendiendo. Son como pequeños bloques donde vamos a estar construyendo nuestro tronco. Posteriormente tenemos a las ramas que son la expansión, las ramas que simbolizan los distintos caminos que tomamos en la vida, representan la curiosidad, los sueños, las decisiones y la apertura a nuevas experiencias. El árbol no crece en una sola dirección, explora el espacio a su alrededor. Las ramas representan todo aquello que vamos a explorar, que vamos a aprender, nuevos lugares, nuevas habilidades, ideas, formas de vivir, perspectivas, la conexión, el descubrimiento, la creación, el arte, o creciendo otra rama por este lado, por el otro lado, porque este lado me parece bastante interesante, pero este también. Entonces es como esta parte para mí simboliza como esta parte de expandir tu mente. Hay algo preciosísimo y es que las ramas crecen hacia la luz. Este fenómeno se llama fototropismo y esta metáfora me parece muy interesante porque como también las personas y como los humanos crecer en aquello que nos hace sentir vivos, que nos da vida. Es nuestra capacidad de seguir lo que nos gusta, de seguir lo que nos interesa y crecer más ramas, más conexiones. Mientras las raíces van profundizando, las ramas se abren al mundo. Sin ramas no hay expansión. Y después de las ramas tenemos a las hojas. Las hojas son la manera en la que vivimos el contacto directo con el mundo. A través de ellas el árbol recibe la luz que necesita para vivir, representa las acciones cotidianas, las relaciones y todo aquello que nos nutre y nos mantiene en crecimiento. Las hojas es la forma en la que recibimos y transformamos todo lo que aprendimos, todo lo que hacemos cada día, las acciones que hacemos, pequeñas o muy grandes, todo lo que hacemos diariamente se expresa en las hojas.
Las hojas es una parte muy interesante del árbol porque es donde sucede la fotosíntesis. La fotosíntesis capta la luz del sol y la transforma en energía para alimentar todo el árbol. Yo expreso muchísimo esto como nuestra alimentación. Nuestra alimentación es la base de la vida. Si nosotros no tenemos alimentación y si no nos alimentamos correctamente, no hay energía, no hay cómo hacer nuestras acciones cotidianas, no hay cómo pensar, no hay cómo seguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer diariamente? Alimentarnos. Come, tenemos que comer. Actualmente vivimos otra vez, estamos en retroceso, la sociedad retrocediendo otra vez hacia la delgadez extrema. La alimentación es la base de la vida, es la base de la vida en nosotros los humanos y en todos los seres vivos. Sin alimentación no hay creación, no hay transformación, no hay crecimiento, no hay nada. Las hojas representan la capacidad de recibir. Las hojas representan mucha transformación, mucho recibimiento, así como las hojas transforman la luz en energía, nosotros transformamos esas experiencias en conocimiento, en arte, en naturaleza. Y también hay una parte en esto de las hojas que siento que es como el arte de aprender a soltar, porque las hojas sabemos que se desprenden, como los ciclos cambian, las hojas también se desprenden. Es como esa época en la que dejamos ir aquello que no nos gustó, aquello con lo que no nos sentimos cómodos, y eso no significa que no vuelvan a crecer nuevas hojas, porque vuelven a crecer. Entonces creo que es el arte de dejar ir, el arte de la impermanencia. Los árboles desprenden sus hojas para que nuevas vuelvan a crecer y es algo bellísimo. Creo que es una buena filosofía y metáfora la cual seguir y por eso me encantó haber hecho esta conexión con el árbol. Dejar ir lo que ya cumplió su ciclo para dejar que nuevas hojas salgan o surjan. El arte de soltar. Después de las hojas tenemos las bellas flores. Las flores que representan el potencial hecho visible. Son la manifestación de un proceso que lleva tiempo, un proceso que lleva ocurriendo por dentro. Representan todas esas ideas cuando finalmente florecen. Y es muy importante reconocer que no todos los árboles florecen al mismo tiempo. Las flores son el momento en el que el árbol expresa todo lo que hemos trabajado silenciosamente y por dentro, nuestra autenticidad, cómo somos, nuestra personalidad, la capacidad de conectar con otros, porque las flores, si vemos, atraen polinizadores, que es cómo nosotros nos conectamos con los demás, es esta capacidad de cómo establecemos conexiones con los demás. Siento que es muy lindo vernos a nosotros como parte de la naturaleza y cómo funcionamos igual que la naturaleza y por eso me pareció muy interesante hacer esta conexión entre el árbol y nosotros. Y pues sí, las flores representan todo aquello que el mundo puede ver de nosotros. El final son los frutos y las semillas. Es decir, que la expresión de lo que somos nosotros, nuestra autenticidad, nuestra personalidad, puede convertirse en algo que inspire a los demás, como las semillas. Los frutos es todo lo que dejamos en el mundo, el resultado de años de crecimiento, nuestro conocimiento compartido, el cuidado que le damos a los otros y el impacto que tenemos. Y el fruto tiene semillas. Aquello que crecimos puede dar origen a nuevos comienzos. Esta es una de las metáforas más hermosas que he encontrado, con la que más he conectado. Los frutos nosotros los comemos y nos nutren. Entonces nosotros también podemos dar frutos que nutran, que ayuden a las demás personas. Y me parece tan bellísimo como podemos seguir esta filosofía del árbol para crecer a nuestro propio ritmo, para ayudar a los demás, para reconocer que lo que hacemos diariamente sí tiene un impacto en lo que somos, en lo que expresamos y también en cómo nosotros también podemos ayudar a las demás personas a crecer su propio árbol también. Como nosotros te ayudamos con nuestros frutos, por ejemplo, llegan otras personas que se nutren de ese fruto y esas personas también son capaces de crecer, hacer crecer otros árboles con el paso del tiempo. Yo hice aquí una anotación muy linda que creo muy pertinente de compartir, que dice: el árbol no conserva todo, es la capacidad de cambiar,
despedirse de etapas, de reencontrarse y de renovarse. Yo veo no solamente el árbol como nosotros, sino también todo lo que nos rodea. El árbol, por ejemplo, tiene también, ¿no? O sea, por ejemplo, la lluvia, la luz y el viento. Te lo quiero leer porque siento que creo que podría darle una profundidad mejor. Y bueno, la lluvia representa dificultades que alimentan. Serían todos estos desafíos, pérdidas y momentos difíciles por los que pasamos. La luz del sol es todo aquello que da sentido, la energía que impulsa el crecimiento. El viento son los cambios inestables, los cambios inevitables. Es aprender a moverse con él sin romperse, es la adaptación. El árbol ha sido alimento para los demás, ha sido hogar, ha sido conexión. Y yo hace varias semanas, de hecho, anoté esto. A veces me siento como un árbol, solitario por fuera, porque eso es lo que aparenta. Un árbol bello lleno de raíces por el fondo, en donde ayuda a sus amigos. Es bello tener esa referencia del árbol. El árbol que es tranquilo y sereno, se deja llevar por el viento y la lluvia, se deja habitar por los seres vivos. No es nada envidioso, es muy amable, y todo comparte, hasta su sombra. El árbol es hogar, el árbol es sombra, el árbol es alimento, el árbol es compañía y eso también somos nosotros. Cuidemos la naturaleza, cuidemos de nosotros mismos, cuidemos de los demás también. Hoy yo existo como un bello árbol.